Hola, bienvenidos a otro punto música, época de mundial. Nos ponemos a tono y hoy decidimos mostrarles, recomendarles música del mundo. 5 recomendaciones de artistas y discos de distintas partes del planeta, de distintos géneros, de distintos lugares y distintas ondas. Quédense ahí. En la década del 90 hubo una especie de explosión mundial acerca de la difusión de la música de distintas partes del mundo. Ayudó un poco esto de la globalización, el internet que empezó a estar realmente en todos lados y aparecieron sellos discográficos, artistas muy importantes que se dedicaron a difundir a su manera lo que a ellos les parecía interesante de distintas culturas musicales de otros lugares del planeta, ¿no? Fuera del mundo anglosajón o del mundo latino. Así que está bueno husmear en todo ese verdadera ensalada de músicas que se difundieron en esa época y a partir de allí tuvieron una cierta trascendencia a nivel mundial. Lo hizo Peter Gabriel, lo hizo David Byrne y lo hizo también Paul Simon y varios artistas más que se dedicaron a bucear un poco en distintas músicas de todas partes del mundo. Vamos a empezar con un muy buen compilado del sello de David Byrne. Él se interesó mucho por la música latina y particularmente a mí me gusta este compilado de su sello, el Luaka Bop, que se llama El alma del Perú negro. Aquí se investiga sobre artistas olvidados tal vez de los años 30, de los años 40, de los años 50, de los años 60, que hacían una música muy atractiva, tremendamente contagiosa, que tenía elementos de música centroamericana, elementos de cumbia amazónica, porque muchos de los poblados de donde salieron estos artistas estaban muy cerca de la selva amazónica, del límite con Brasil, de Perú, zonas montañosas, zonas altas, zonas selváticas, y bueno, todo eso influye, ese contexto, para el color de la música. El alma del Perú negro incluye varios de los ritmos clásicos de Perú, como el landó, por ejemplo, y aquí, bueno, encontramos a Nicome de Santa Cruz, a Susana Baca, a Lucila Campos, que son artistas impresionantes, Chabuca Granda también, haciendo un poco cada uno su estilo dentro de este subgénero llamado Perú Negro. El alma del Perú Negro es este compilado de Luaka Bop que es muy contagioso y que tiene además música incluso bailable al 100%. Uno de los disparadores de la música del mundo para que se haga muy popular en todo el mundo, particularmente la música centroamericana, fue este disco. El Buenavista Social Club, una especie de proyecto que incluía película también dirigida por Wim Wenders, un especialista a la hora de indagar otras culturas, y en la parte musical fue Ray Cooder, un guitarrista estadounidense muy cercano al blues y a la música sureña, que decidió también investigar en artistas olvidados de la vieja Cuba, de La Habana de los años 50 y los años 60. Muchos artistas que eran conocidos en Cuba, pero que no trascendieron ni siquiera más allá de sus fronteras. Estamos hablando de gente que después se hizo muy famosa gracias a este proyecto. Compay Segundo, Elías Ochoa, hay un montón de artistas, Cachaito López, que formaron este colectivo musical en el cual tocan por separado y todos juntos haciendo canciones históricas. Esta es la primera edición, que es muy bonita, viene con un booklet que explica un poco cuál es la historia de vida de cada uno de los intérpretes de este disco maravilloso que tiene, por supuesto, mucha salsa, mucho son, mucho mambo, canciones, entrañables de los años 50 particularmente, retratadas por artistas octogenarios y algunos que llegaron a los 90 años a la hora de grabar este disco de fines de los 90. Damos otro salto en este viaje por algunos discos importantes de la música mundial y nos vamos a Canadá. Voy a recomendar a esta banda que se llama Pink Martini. Es una banda muy especial porque sus miembros son la mayoría canadienses, pero son políglotas. Hablan todos los idiomas, pero además cantan muy bien en todos los idiomas. Uno puede escuchar aquí canciones en castellano, algún bolero, por ejemplo. Realmente uno no se percibe, no se da cuenta de que no son latinos, ¿no? que no son hispanoparlantes. Realmente lo hacen muy bien. Es un colectivo también musical que fusiona muchos instrumentos clásicos, históricos, pero le dan un toque moderno en los arreglos.
Thomas Lauderdale, que es el pianista y líder del grupo, siempre rodeado de grandes músicos y una voz inigualable. Es maravillosa la voz de China Forbes, que también tiene su carrera solista y que aporta lo suyo. Aquí podemos encontrar de bolero hasta música clásica, hasta música africana, música española, hasta diría también canciones que podrían servir para un spaghetti western. Realmente es maravillosa la variedad musical que tiene esta banda a lo largo de todos sus discos. Todos son muy interesantes. Yo me quedo con este, que es uno de los primeros, se llama Sympathique de Pink Martini. Yéndonos brevemente a África, vamos a Malí, un lugar que ha parido grandes artistas, y bueno, uno de ellos fueron los que, bueno, pudieron a su manera trascender gracias a su música y gracias a algunos productores que se acercaron a ellos por curiosidad. Estoy hablando de Amadou y Meriam, dos artistas no videntes que iniciaron su carrera como músicos muy temprano en su vida y que, bueno, han continuado casi hasta el día de hoy. Digo casi porque lamentablemente Amadou falleció el año pasado y, bueno, aparentemente Meriam no ha continuado por ahora con el proyecto musical, pero tiene una serie de discos maravillosos. Yo me quedo con este porque en realidad es un disco más internacional. Aquí han invitado a artistas de todas partes del mundo para que colaboren con ellos en canciones. Su género, después de una fusión con música egipcia, música árabe, música tribalista africana, se termina llamando Afro Blues. Lo que ellos hacen es Afro Blues. Esta es una edición muy bonita, el disco se llama Folila y que tiene, como les decía, la inserción de algunos invitados como Jack Shears de Scissor Sister, por ejemplo, y varios más que se han sumado a este proyecto para aportar lo suyo. Es una mezcla absoluta de géneros, pero el Afro Blues le va muy bien, muy rítmico, voces muy bonitas, las de estos dos cantantes. Él era guitarrista y ella es la vocalista principal de Amadou y Meriam desde Malí. Y vamos a cerrar este recorrido yéndonos a un lugar mucho más gélido e inhóspito tal vez, ¿no? Por el lugar en el mapa donde se encuentra. Estoy hablando de Islandia, una cuna de grandes músicos también. Björk es de allí, por ejemplo, pero bueno, estos son verdaderos embajadores de algo que podríamos definir como post-rock, pero tiene muchísimos elementos que van más allá de ese estilo, ¿no? Música ambiental, música etérea, música espacial, música profunda, introspectiva, al mismo tiempo épica, una utilización de los instrumentos maravillosa, grandes ideas, y son himnos, sus canciones, que realmente te elevan, ¿no? Son como canciones que van de la mano un poco con ese paisaje nevado, gélido, muy frío, lógicamente, y de pocos habitantes, como es el país de Islandia. El grupo se llama Sigur Rós, ya tiene una carrera muy extensa en su haber. Es muy bonita esta edición del disco Tack, que es uno de sus, bueno, segundo o tercer disco de ellos. Han comenzado su carrera en los años 90 y su líder Jonsi, que también tiene su carrera solista, no han cambiado su estilo prácticamente nunca. Tienen una personalidad única, no cantan en otro idioma que no sea el suyo, el propio, el islandés, y a pesar de eso, por el tipo de música que hacen, han trascendido fronteras y han llegado a distintas partes del mundo. Son muy celebrados, son muy destacados y a mí me gustan muchísimo, así que por eso los agrego aquí. Sigur Rós con Tack. Los títulos de las canciones son irreproducibles, como así también las letras, porque bueno, habría que conocer un poco del idioma islandés. Ahí está, Sigur Rós desde Islandia. ¿Y ustedes qué tienen para aportar? ¿Conocían algunos de estos artistas? ¿Conocen otros que les parecen que son importantes dentro de la música del mundo? Cualquier país, cualquier ejemplo vale. Yo mostré solo 5, podría haber agregado algunos más, muy interesantes, de músicas que no nos son tan comunes, tan afines, tan familiares, pero que a veces, cuando uno les presta atención, descubre cosas maravillosas, muy importantes de la cultura de otros países. Ya que estamos en época de mundial, venía bien echar una mirada sobre este tema. Los leo en los comentarios. Mientras tanto, disfruten de todo el contenido de Otro Punto en otropunto.ar. Hasta la próxima.